Los test de antígenos sí, claro que son fiables, lo único que hay que tener en cuenta cómo hay que realizarlos y cuándo para asegurarnos la fiabilidad. Los test que ahora mismo se están vendiendo en oficinas de farmacia tienen una sensibilidad y una especificidad superior al 95%, están entre el 98 y el 97%. Entonces, por supuesto que los test de antígenos que se venden en oficinas de farmacia son completamente fiables. Nos debemos de hacer un test de antígenos, depende de si tenemos síntomas o no tenemos síntomas. Si hemos estado y si hemos tenido o no contacto estrecho con un positivo en las 48 horas anteriores a la comunicación del positivo del contacto con el que hemos tenido. Por ejemplo, si yo he tenido el día de Reyes, me fui a comer a casa de mis padres para darle los Reyes a los niños, si me comunica mi cuñado, por ejemplo, que ha sido positivo justo ese mismo día, yo ese mismo día o los 2 días previos antes he estado en contacto con ellos, en ese caso debería esperarme unos 3-4 días a hacerme el test, porque si yo me hago el test en el mismo momento en el que me comunican el positivo, lo más probable es que no tenga carga viral suficiente, a pesar de estar contagiado, como para que el test dé positivo. Si en el caso en el que tenga síntomas, también deberíamos esperar unos 3 o 4 días, 5 días, desde la aparición de los síntomas para realizarnos el test y que el resultado sea fiable. Por ejemplo, como podemos ver en la gráfica, a partir del día 0, yo por ejemplo, hoy empiezo a tener congestión nasal o me duele un poco la garganta. Son síntomas compatibles no solamente con el COVID, sino con un resfriado también. Pero quiero asegurarme que no estoy contagiada. Pues habría que esperar, lo suyo sería esperar hasta el 4º o 5º día. ¿Para qué? Para que aumente la carga viral y los virus sean detectables dentro del test. Puede ser que estemos contagiados, tengamos virus, pero no seamos capaces, por el poco número de virus que tengamos en las vías respiratorias, de que sea detectado dentro del test. De la misma forma que si estamos muy alejados del inicio de los síntomas, tampoco va a haber carga viral suficiente porque estamos superando la infección y tampoco serían detectables. ¿Cómo se hace un test de antígenos de forma correcta? Siempre, en el caso de que sea un test de antígenos de nariz, hay que sonarse la nariz para arrastrar con la fuerza del aire, arrastrar los virus a la zona inferior de la nariz para poderlos rescatar, ¿vale? Entonces, me sueno la nariz, me lavo las manos para no contaminar el test y procedo a realizar el test. Por norma general, más o menos todos los test funcionan de la misma forma. Saco el hisopo por la parte de la madera, introduzco el algodón en la fosa nasal, dependiendo del tipo de test, se introducirá o 1 centímetro o 2,5 centímetros, que es el ancho de una moneda de 50 céntimos, lo introduzco dentro de la fosa nasal, le doy 5 vueltas, lo saco, lo meto en la otra nariz, le doy otras 5 vueltas y la parte del algodón la introduzco en el tubo de ensayo, en un tubito que viene con el líquido reactivo. Hay test que el líquido reactivo viene en una ampolla, como las ampollas de suero, y hay que verterlo sobre el tubo de ensayo, y hay otros test que ya en el mismo tubo viene reactivo. Entonces, mojo el algodón en el reactivo, en el líquido que hay dentro del tubo de ensayo, lo remuevo, lo aplasto para sacar el fluido, para sacar los mocos y los posibles virus del algodón, y lo pongo en contacto con el líquido. Espero 1 minuto, dependiendo del test, entre 1 y 3 minutos, y vierto, dependiendo del test, entre 3 y 4 gotas en el casete. El casete es el test. Todos tienen la misma forma, ¿vale? Es un rectángulo con 1 o 2 ventanitas rectangulares y un círculo. Es en el círculo donde hay que introducir, donde hay que verter las 3 o 4 gotas dependiendo del test. Hay que tener la precaución de dejar el test siempre en posición horizontal sobre una mesa para que el líquido pueda correr de forma homogénea, y espero, dependiendo del test, entre 15 y 20 minutos o 15 y 30 minutos para leer el resultado del test.
Si lo leo antes o si lo leo después, como nos ha pasado, por ejemplo, hoy ha venido una paciente con un test, dijo, en el momento me salió negativo, pero es que hoy ya se ha marcado. Ese resultado no es fiable. El resultado fiable es el momento de la lectura. Si son 15 minutos, dentro de esos 15 minutos. Si se positiviza dentro de 24 horas, eso no significa que seas positivo. Ese resultado no sería válido. No vale leer la lectura, leer el test un día después, ¿vale? O unas horas después. Y luego se desecha todo dentro de la bolsita en la basura. En caso de que salga positivo, lo que hay que hacer es comunicarlo al centro de salud, a vuestro médico o a los rastreadores y mantener las medidas de aislamiento. Utilizar una FFP2 si voy a estar en posible contacto, porque las circunstancias de la vivienda no me permitan estar en una habitación solo, con el resto de convivientes dentro de la casa, y confinamiento, aislamiento en casa, 7 días si no tengo síntomas desde la aparición del positivo y 10 días si tengo síntomas. Lo recomendable sería, antes de levantar el confinamiento, volver a realizar un test para saber si seguimos teniendo carga viral suficiente como para poder contagiar en el caso de que vaya a salir a la calle. Un positivo tímido es un positivo, aunque se marque poco la línea, es un positivo, pero que tiene poquita carga viral, ¿vale? Esa carga viral es suficiente como para poderlo detectar, pero se marca poco. Eso puede significar o que estemos al inicio de la enfermedad, de la infección, o al final de la infección, no lo podemos saber. No hay forma de saber si es al principio o al final. Eso significa que hay poca carga viral, pero hay. Bueno, suficiente carga viral para ser detectada, pero hay. Un positivo tímido será un positivazo en una PCR, puesto que la prueba, la PCR, es mucho más sensible y detecta menos carga viral que un test de antígenos, pero sigue siendo positivo. Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer? Pues realizarme, si soy positivo, tendría que esperar una semana, ¿vale? Y realizarme otro antes de salir. Y si sale negativo y soy plenamente consciente de que he estado en contacto con un positivo, tipo mi pareja, mi marido es positivo y yo estoy dando negativo, pues como convivimos en la misma casa y pues eso, entonces lo que habría que hacer sería realizarme un test cada varios días para saber si yo me positivizo, si yo me he infectado a través de mi marido o de otra persona. Si sale positivo, no hace falta que te repitas la prueba al día siguiente ni a los 2 días. Yo me esperaría una semana, que es lo que tengo, una semana, 10 días, dependiendo de si tengo síntomas o no, y me esperaría a hacerme otra prueba, porque no tiene sentido hacértela al día siguiente o a los 2 días, me esperaría una semana, puesto que tengo que guardar la cuarentena, y me lo haría eso, al 7.º día si puedo ya salir, si no tengo síntomas, o al 10.º si aún sigo teniendo síntomas. Y si sale negativo, pues si no tengo síntomas, lo que te he dicho, si soy plenamente consciente de que he sido contacto estrecho de un positivo, pues esperar, pues hacerme un test quizá cada 2 días, a ver si me positivizo, o a lo mejor no, mis defensas están estupendamente y a pesar de haber estado en contacto estrecho con un positivo, pues no me he contagiado, que también es caso, que también puede suceder. ¿Me puedo fiar de los test para desconfinarme tras haber dado positivo? Te puedes fiar de los test si lo realizas de forma correcta, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, los test de saliva, que hay mucha gente que prefiere los test de saliva, sobre todo para los niños, porque son menos invasivos, es más difícil hacer una buena toma de muestra, porque hay que toser varias veces, 5 o 6 veces, hacer toser a un niño o a una persona mayor, hacer toser para lo mismo que nos sonamos la nariz. Es más fácil sonarse la nariz que arrancar o toser 5 veces y coger saliva suficiente para poder detectarlo